Proseguimos con la sesión con la mesa redonda Inclusión Deportiva, Deporte Escolar. Intervienen doña Raquel Gervasini, licenciada en Psicopedagogía y graduada en Ciencias de la Actividad y el Deporte, máster en Psicopatología del Lenguaje y su Rehabilitación y directora de Especial Olimpia Andalucía. Don David Fernández Atienza, licenciado en Ciencias de la Educación, responsable del área de Ocio, Deporte y Voluntariado de Plena Inclusión de Castilla y León y director técnico y secretario general de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León. Y doña Carmen Ocete Calvo, directora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la INEF de la Universidad Politécnica de Madrid. Investigadora y responsable de gestión de proyectos en la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo y miembro del Grupo de Investigación Actividad Física para Poblaciones Específicas, AFIPE, de la Universidad Politécnica de Madrid. Modera la mesa y tiene la palabra doña Virginia Alcaraz Rodríguez, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación de doña Carmen Ocete Calvo, que nos va a hablar de los programas educativos y de deporte inclusivo en la escuela, desde el 2012 hasta lo que se está desarrollando actualmente. Y bueno, cuando quieras. Ay, gracias. Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a la organización por contar conmigo y por contar con la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo. Antes de nada decir que me parece más que acertado que un congreso internacional que se titula Discapacidad Intelectual, Actividad Física y Salud se haga en una facultad de educación. Yo, antes de ser doctor e investigador, tengo una vocación claramente docente, soy diplomada en Magisterio de Educación Física y licenciada en Ciencias del Deporte. Y creo fielmente en la educación como base para los procesos de inclusión. Y desde esa perspectiva os voy a contar en 15 minutos, espero, 8 años de trabajo desde la cátedra y pinceladas sobre un programa educativo que llevamos a cabo desde el 2012, inicialmente en la Comunidad de Madrid y ahora ya a nivel nacional. La cátedra surge porque, cansados de sentarnos en una mesa a hablar sobre cosas que al final se convertían en utopías, creíamos que era necesario empezar realmente a hacer cosas reales, medibles, observables, cuantificables. Y surgió, bueno, pues después de un largo proceso de años, el apoyo por parte de Fundación Sanitas. Eso ya nos decía que Fundación Sanitas y Universidad Politécnica de Madrid, que es una universidad pública, se asociase con una empresa privada, con fondos privados, ya estaba pasando algo a nivel social. Ya había un interés social que empezaba a forjarse. Y se firma un convenio. Del 2009 hasta el momento hemos ido evolucionando en nuestras líneas de actuación. Pero la idea general era, bueno, pues vamos a intentar darle un poco de estructura, vamos a intentar trabajar de manera en red, vamos a empezar a dar a conocer los beneficios de la práctica de la actividad física y el deporte para personas con discapacidad. Vamos a difundirlo, vamos a concienciar, vamos a sensibilizar desde diferentes perspectivas. Estas son las 5 líneas actuales. Inicialmente no eran 5, eran 4. Pero sin darte cuenta muy bien al principio, cuando haces un proyecto, un programa, son seres vivos. No sabes cómo van a ir creciendo, cómo van a ir evolucionando ni hacia dónde. Nuestras 4 líneas principales son la formación y tecnificación, la investigación, las actividades y la difusión. Y en un último momento apareció la asesoría y el trabajo en red. Aunque son líneas muy diferenciadas y muy acotadas, todas tienen en común la actividad física y el deporte para personas con discapacidad. Y en todas y cada una de las acciones que nosotros llevamos a cabo, están presentes cada una de ellas y juegan un papel fundamental. Por ejemplo, pues en la formación y la tecnificación
Hacemos cursos pues, para técnicos deportivos municipales del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, o de la Comunidad de Madrid. Actualmente pues, tenemos aprobado un curso en la convocatoria FOCO del Consejo Superior de Deportes entre la Federación Española de Rugby y la Universidad Politécnica de Madrid para formar en rugby y discapacidad intelectual a técnicos y entrenadores. Por ejemplo, os cuento algunas cositas que estamos haciendo. Toda la línea de investigación, pues no solo en tesis doctorales o en trabajos de grado, de máster, sino, pues, por ejemplo, cada vez que llevamos a cabo una actividad concreta, por ejemplo, en un club deportivo que saca una sección inclusiva de rugby, por seguir hablando de rugby, planteamos siempre un análisis de lo que está pasando. Es decir, al final, cuando investigamos, perdonadme la expresión que voy a utilizar, pero más allá de las pajas mentales que nos hacemos los investigadores, investigamos para saber si lo que estamos haciendo tiene sentido o no. Si tiene sentido, sigues potenciándolo, pero si no lo tiene, tenemos que ver en qué estamos fallando para cambiar, para modificar y para mejorar. Siempre tenemos una parte de investigación en todas las acciones que hacemos. Toda la parte de actividades. Por ejemplo, pues nuestra actividad, igual para nosotros que más nos identifica, es la Semana del Deporte Inclusivo. Este año hemos hecho la 8ª edición. Pues es un punto de encuentro para que instituciones de toda índole, no solo de investigación, de universidad y de formación, sino todo el movimiento asociativo, todas las fundaciones que ya empiezan a hacer cosas de deporte inclusivo. Yo no os puedo dar las claves del éxito. Muchas veces cuando me dicen, bueno, pero vosotros sois la cátedra de deporte inclusivo, ¿cómo hacéis? Bueno, yo te puedo decir que nosotros muchas de las cosas que hacemos son ensayo-error, ensayo-acierto, y no sabemos hacerlo de otra manera. Pero lo que sí sabemos es que hay que hacer cosas y que hay mucha gente ya haciendo cosas. Nosotros igual somos una cara más visible o pues gracias a los recursos que tenemos podemos hacer más ruido, pero todo ese tipo de actividades a nosotros nos sirve para darle voz y darle cara a instituciones que ya están trabajando en deporte adaptado, en deporte inclusivo y que lo están haciendo muy bien. Toda la parte de publicaciones y visibilidad, no solo a nivel más puramente científico, que es como al final a los profes de universidad nos miden, sino, bueno, el otro día, anoche en la cena, hablaba con Raúl y con Alba. Hay que llegar a un punto, ¿no?, a un equilibrio entre lo que publicamos que nos cuenta como profes de universidad en las revistas de impacto, con una estadística determinada, con una tendencia estadística determinada, pero todo eso nosotros tenemos que traducirlo, y hay que traducirlo a un lenguaje que los que somos profes de educación física entendamos. O para ese técnico y ese entrenador, que no tiene por qué saber de estadística, pero sí que te está pidiendo qué puede hacer o qué estrategias son las que funcionan con su población determinada. Pues deciros, por ejemplo, actividades que tenemos que ya se están haciendo en clubes con discapacidad intelectual inclusivo. Pues ya se está trabajando en baloncesto, discapacidad intelectual inclusivo, rugby inclusivo, bádminton. ¿Qué más se está haciendo? A ver, que me lo tenía todo apuntado. Nuestro taller de expresión corporal y danza inclusiva. Ahora vamos a empezar a hacer acciones con el Ballet Nacional. Ya hemos hecho algunas cositas con síndrome de Down y el Ballet Nacional. Vamos a seguir potenciando toda la parte de expresión corporal y danza inclusiva. El pasado 26 de octubre hicimos nuestro tercer torneo de deporte inclusivo con 10 centros educativos de la Comunidad de Madrid. Pues deciros que es la primera vez que hemos tenido una participación tan alta de alumnos con discapacidad. Teníamos 350 sin discapacidad y 106 con, de los cuales casi 70 tenían discapacidad intelectual. Cuidado, los torneos que hacemos para nosotros son muy exigentes, pero es donde diseñamos actividades, donde las ponemos en marcha, donde vemos si funcionan o no funcionan y donde damos a conocer muchos deportes, mucha actividad física y donde intentamos enganchar a los profes de educación física y a los alumnos con y sin discapacidad a través del deporte inclusivo.
Y luego toda la parte de asesoría y redes, que no era nuestro objetivo inicial. Pero al final nos hemos convertido un poco como en ese punto de encuentro donde el que le suena algo de deporte inclusivo y quiere empezar a hacer, nos llaman, oye, tengo un chaval que ha entrado en el club, estoy haciendo bádminton, tiene este tipo de discapacidad, ¿qué hago? ¿Qué leo? ¿Qué miro? ¿A dónde voy? ¿Quién está haciendo algo para que yo pueda ver lo que está haciendo? ¿Qué funciona? ¿Qué apoyo me podéis dar? ¿Vale? Antes, ¿cómo voy de tiempo? Porque quiero poner vídeo. Ay, perfecto. Gracias. Para resumiros esto un poco breve, os voy a poner uno de los otros vídeos para que veáis el deporte inclusivo, la estructura que ya tiene a nivel nacional, ¿vale? Que muchas veces cuando empezamos a trabajar en procesos de inclusión, no sé si alguna vez os ha pasado a los que estáis trabajando, pero en ocasiones tenemos sensaciones de estar trabajando solos, ¿no? Un poco la sensación esa de soledad, de no saber quién más lo está haciendo, si va en una dirección correcta, quién me apoya, quién me avala. Bueno, pues nosotros llevamos muchos años ya trabajando por ese trabajo en red, con ese apoyo institucional. Creemos fielmente que tiene que ser un trabajo multidisciplinar. Nosotros somos educadores, somos investigadores, pero hay muchas otras disciplinas en las cuales necesitamos trabajar de manera colaborativa y necesitamos apoyarnos. Nos lo jugamos a pares o nones. ¿Pares o nones? Pares. 1, 2 y 3. Bien, pido yo. A Pincho. A Jaime. Elige a Ángel, que es muy bueno. A Ángel. Para tener un buen equipo hay que saber elegir. Y para saber elegir hay que tener en cuenta un aspecto fundamental, la capacidad. Y Alejandra va conmigo, que si no se queda sin jugar. Capacidad de disfrutar, de adaptarte y de fundirte con el equipo. Bien, sacáis vosotros. Vamos, Pincho. Si estás bien integrado, las habilidades se potencian y las limitaciones se empequeñecen. La Fundación Sanitas, junto a sus socios promotores y colaboradores, presenta la Alianza Estratégica por el Deporte Inclusivo 2010-2015, un proyecto que tiene como objetivo promover la práctica del deporte compartido entre personas con y sin discapacidad. Gracias al deporte, conseguimos la integración social de personas con discapacidad, ayudándoles a mejorar su salud y calidad de vida, construyendo una sociedad más justa y más sana. Para alcanzar esa meta, todos nosotros también tenemos que trabajar en equipo. Investigando para adaptar el entorno. Formando a los profesores. Adaptando las instalaciones deportivas. Implicando a las federaciones y administraciones públicas. Dándole más visibilidad a este proyecto para conseguir más apoyos. En definitiva, defendiendo el derecho de todas las personas a la práctica deportiva, la salud y el bienestar. Nosotros no necesitamos echarlo a pares o nones porque lo tenemos muy claro y nos encantaría que tú también formaras parte de nuestro equipo. Al revés. Bueno, pues es un poco como el resumen, ¿no? de la perspectiva nuestra de trabajo. Hay un programa que aúna todas esas líneas de trabajo y que aúna nuestra filosofía, que es el programa de Deporte Inclusivo en la Escuela. Cuando nos sentamos a diseñarlo, pues la verdad es que no sabíamos muy bien cuál era o cuál iba a ser el potencial ni la vida que iba a tener. Lo que sí sabíamos es que continuamente los profes de educación física se ponían en contacto con nosotros para pedirnos recursos y para pedirnos herramientas. Y al final íbamos como apagando fuegos. Y nos sentamos, pues un grupo de 6 profes, y dijimos, vale, vamos a darle a esto una estructura, una forma, de manera que el profe que necesita formación, que el profe que necesita recursos, pueda acudir a él y pueda apoyarse en él para incluir a alumnos con discapacidad en las sesiones de educación física. Y eso hicimos. Los objetivos del programa está fundamentado en el Paralympic School Day, que es un programa del Comité Paralímpico Internacional, que ya se sacó en el 2004. Y bueno, nosotros creímos que era una versión en la que nos podíamos apoyar,
pero adaptándola al contexto español. Los objetivos principales pues, es promover la práctica inclusiva en las sesiones de educación física y dar a conocer pues, los deportes adaptados y paralímpicos como contenido de educación física. Además, bueno, pues de concienciar a los alumnos sin discapacidad sobre la realidad de sus compañeros con discapacidad, en el caso de que los tengan, o de la discapacidad en general. Voy a pasar muy brevemente por toda la estructura, pues simplemente hemos ido avanzando. Actualmente los contenidos que dispone el programa pues, son tanto deportes adaptados como convencionales o los específicos. Y bueno, pues ahora os enseñaré la plataforma donde lo hemos colgado. Inicialmente tenía una estructura de un libro con el lenguaje que hablamos los profes, que son las unidades didácticas, sesiones, tareas, objetivos, currículum. Pero bueno, como he comentado antes, los proyectos van evolucionando y van demandando pues, como una planta, ¿no? Que la vas regando y de repente empieza a crecer y el tiesto se te queda pequeño. Pues nos pedía dar el salto a otro formato y ese formato es una plataforma digital que ahora os enseñaré, donde los profes entran, descargan contenidos, crean sus propias sesiones, tienen acceso a vídeos. La implementación es una implementación real. Nosotros llegamos a 15 centros educativos de la Comunidad de Madrid, a 15 de Navarra y a unos cuantos más a nivel nacional. Y bueno, la fase, aparte de la parte más de gestión y coordinación, pues un deportista paralímpico acude al centro a dar una charla. Luego el profe, apoyándose en esos recursos, lleva a cabo sesiones de educación física. Y finalmente un evento final como guinda del pastel, ¿no? de encuentro deportivo inclusivo, pues una mañana concreta en nuestras instalaciones del INEF CSD. Pues los recursos que dispone el profe son las tareas, ya en esta fase hemos salido del currículum para poder trabajar a nivel nacional y que no fuera por comunidades y que eso no fuera una limitación. Tareas por niveles, por objetivos. El profe dispone de una ficha del profesor que le contextualiza el contenido en el que está trabajando, una ficha para el alumno, cuestionarios de evaluación y retos. Los retos es la última incorporación que hemos hecho para el trabajo de inteligencias múltiples. Al centro se le dona material adaptado, como antifaces o balones de golbol, y por otro lado les prestamos material que por coste elevado pues no se puede donar, como son sillas de ruedas y juegos de bocha. Estas son las cifras actuales. Pues, este año cerraremos el año con unos 25.000 alumnos con y sin discapacidad a nivel nacional que han participado y casi unos 200 profes de educación física cuantificables. Sabemos que hay centros que el profe lo lleva a cabo y al final lo va haciendo todo su departamento. Bueno, nuestra referencia es el profe con el que nosotros hacemos ese seguimiento directo. Muy brevemente, el programa fue creciendo, un programa que se forja en una universidad, al final tiene que servir como contexto de formación y como contexto de investigación. En el caso de contexto de investigación, pues ha servido para trabajos de grado, de máster y de tesis doctorales, como formación en cursos que hacemos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid a profesores de educación física en activo y pues para futuros investigadores. Esta es la página web, solo la voy a marcar a ver si me hipervincula, para que veáis que la tenéis como recurso. Ahora mismo estamos en pleno proceso de desarrollo, pero bueno, la parte de inicio, el quiénes somos, programa DIE, podéis consultar, ver características. En el DIE, la carta, si sois institución o centro educativo que actualmente no está trabajando con nosotros, veis qué posibilidades tenéis, os ponéis en contacto con nosotros y al final nosotros lo que hacemos es trabajar, aunque sea dentro de una estructura diseñada, muy caracterizada, hacemos programas muy específicos, individualizados y diseñados al final casi para cada centro educativo, para cada entidad. No estamos a favor de los programas estandarizados, es cierto que hay veces que es la base para intentar protocolarizar un poco lo que uno hace, pero en deporte y discapacidad
tienen que ser diseño individualizado y diseño muy específico. Y nada más, creo que se me acaba el tiempo. Gracias. Bien, muchas gracias, Carmen. Vamos a proseguir por la aportación de Raquel Gervasini, miembro, como ha indicado Lola, del Comité de Especial Olímpico aquí en Andalucía, y ella nos va a contar los programas que desarrollan desde su área de trabajo y todo toda la progresión. ¿Le vas a ir dando tú la presentación? Muy bien. Venga. Bueno, pues buenos días a todos. Como contaba Virginia, os voy a dar un poco la visión de Special Olympics dentro de lo que es deporte escolar y deporte inclusivo, y contaros un poco primero qué es Special Olympics. Si me funciona el botón de la presentación, que sí. Bueno, Special Olympics nace en Estados Unidos, lo funda la familia Kennedy en 1968, pero a España no llega hasta 1991 y concretamente aquí en Andalucía en 1992. A día de hoy se trata de un movimiento que está presente en 170 países, que tiene algo más de 4 millones de deportistas que practican unas 32 modalidades deportivas. Concretamente, en España hablamos de una entidad que está reconocida por el Consejo Superior de Deportes y que es miembro del Comité Paralímpico Español. En España podemos ver unos 16.000 atletas que practican unas 16 modalidades deportivas, tanto de verano como invierno, más alguna modalidad propia que hemos adaptado. ¿En qué consiste la filosofía de Special Olympics? Pues en darle esa posibilidad a la persona con discapacidad intelectual de integrarse a través del deporte, de llegar a donde, si no tiene ese vehículo, quizás sea más difícil para ellos llegar. Nosotros lo que nos dedicamos a brindarles ese apoyo, adaptándolo, todas las modalidades deportivas que vamos practicando con ellos, dándoles esos recursos que quizás les hacen falta, para que puedan potenciar todas sus capacidades y todas las necesidades que tengan. ¿Con esto mejor, no, Virginia? Sí. Vale. Si nos centramos dentro de Andalucía, aquí concretamente Special Olympics llega en 1992 y a partir de 1993 ya formamos, concretamente aquí en Sevilla, parte del programa de escuelas deportivas municipales. Dentro de ese programa de escuelas deportivas municipales eso ha ido evolucionando, son muchos años, y en las diferentes provincias de Andalucía tenemos desde deportes mayoritarios como puede ser el fútbol, el baloncesto, hasta no sé, tiro con arco, hockey, gimnasia rítmica. La variedad es muy amplia y afortunadamente cada día va creciendo un poco más. Otra vuelta de tuerca ha sido que el paso de los años también nos ha hecho aprender que sentar las bases desde lo antes posible no solo nos ayuda a nosotros, sino que crea ese gusto por el deporte desde lo antes posible. Entonces se creó a nivel internacional el programa Jóvenes Atletas, en donde empezamos a trabajar con deportistas que tienen de 2 a 7 años. Realmente con ellos lo que se quiere crear son hábitos deportivos a través de juegos y buscar también que las familias empiecen a tener una concienciación de que el discapacitado no es alguien que está en su casa y que puede hacer probablemente la cuarta o la quinta parte de las cosas que hacen los demás, sino que desde el principio vea que las capacidades se potencian, que todos tenemos el límite que nos queramos poner. Entonces, por ahí el trabajo es doble, es a nivel atleta, pero también a nivel familia y de concienciación.
Imagino que habéis escuchado estos días hablar mucho de normalización, socialización, inclusión, y que esto es lo que se persigue con estos deportistas, pero concretamente en Special Olympics lo que pretendemos no es solo que esto llegue a los deportistas, sino que una institución pública, y os pongo el ejemplo de aquí de Sevilla, del Instituto Municipal de Deportes, con el paso de los años ha entendido que una entidad que trabaja con personas con discapacidad intelectual también puede formar parte de un programa de escuelas y estamos, igual que estamos cualquier otra entidad que no trabaja con personas con discapacidad, que vamos a una instalación en la que el equipo que está al lado no son personas discapacitadas, y que la sociedad también se vaya normalizando en esos aspectos. Que si vamos a una competición y cogemos un tren, no parezca extraño que personas con discapacidad puedan ir a competir o que puedan viajar prácticamente solas, que estén en un hotel y que no necesiten a su papá y a su mamá. Está bien que los deportistas vayan ampliando horizontes, pero los demás tenemos una parte, como sociedad que somos, y como futuros profesionales que vais a ser, de implicación y de normalización. No solo son ellos los que tienen que trabajar en ese aspecto, también somos nosotros. Ahí veis diferentes imágenes de las escuelas, concretamente ahí hay de Córdoba, de Granada y de Sevilla, de tenis, de baloncesto, de natación, porque vieron un poco a nuestros chicos. Si damos un paso más o una vuelta de tuerca más en este sentido de potenciar, de normalizar, de incluir, llegamos al deporte inclusivo, lo que en Special Olympics se conoce como deporte unificado. No hace falta que os cuente porque Carmen lo ha explicado además perfectamente y durante estos días lo habéis escuchado con toda probabilidad varias veces, lo que significa la modalidad deportiva del deporte unificado o inclusivo. Estamos hablando que esos equipos están formados por personas con y sin discapacidad y es la realidad más palpable y más tangible de lo que es una participación en igualdad y sin distinción alguna. Es la integración y la normalización pura y dura. Ahí se comparten sí o sí valores y experiencias al mismo nivel y tenemos claros ejemplos aquí sentados, ¿verdad, Sergio? ¿Verdad, Marcos? De lo que es un deportista unificado y de cuánto se puede disfrutar y de cuánto de enriquecedor no es solo para el atleta con discapacidad, sino para todo el que forma parte de ese programa de inclusión, ¿no? Es un ejercicio de normalización y vosotros que vais a ser futuros profesionales de esto, creo que va a ser la palabra que más escuchéis a nivel de discapacidad, porque es a lo que está abocado, a ir a un paso más y a potenciar a esos deportistas que están en esa posibilidad de llevar una vida normalizada. Entonces, seguro que en años venideros escucharéis hablar mucho más de esto. Ay, que le doy al otro lado y es en este, perdón. Ya está. Por hacer un inciso y una particularidad más en lo que forma el mundo especial, os pongo aquí el juramento, que dentro de las ceremonias, Special Olympics tiene un formato muy parecido al olímpico, a la hora de sus competiciones, y hay, dentro de esa ceremonia, hay un juramento en el que el deportista, pues, de manera significativa, declara sus ganas de ganar, pero que si no lo consigue, pues tenemos que dejarle ser valiente en el intento. ¿Por qué esto de dejarme ser valiente en el intento? ¿Qué quiere decir? ¿Qué sentido tiene esto? Pues si dentro de todos los niveles de adaptación que, por ejemplo, hay en Special Olympics, que hablamos desde un nivel avanzado, que es un nivel normalizado, hasta lo que nosotros llamamos un nivel 5, que es el máximo nivel de adaptación, y hablamos de personas gravemente afectadas y al que se le ha preparado el proceso, una batería para que también puedan tener esa posibilidad de hacer una actividad física. Lo que se pretende es reconocer ese esfuerzo. El que tiene un nivel avanzado, probablemente, lo vamos a ver como nos pasó ayer con el nivel,
en unas Paralimpiadas, ole él por conseguirlo, pero los que trabajan en la categoría más adaptada y que van a unas pruebas motrices también se esfuerzan mucho. Diría que no sé si más o menos, pero se esfuerzan mucho. Entonces, el reconocimiento que desde Special Olympics se le hace a través de este juramento es que de todos los deportistas que participan en una actividad, en una competición de Special Olympics, tienen medallas. Existe la medalla de oro, de plata, de bronce, pero después existe la medalla o la cinta de participación. ¿Por qué? Reconocemos ese esfuerzo. Es una manera de decirle, ole, lo has hecho, estás aquí, lo has conseguido, has sido capaz de llegar hasta esto, ¿vale? La serie suele ser pues eso de 8 puestos, pues del cuarto al 8º puesto tienen esa cinta o esa medalla de participación. Y ya, pues nada, daros las gracias a la Fundación Musamo, especialmente a la Universidad de Sevilla y a la Universidad Pablo Olavide, concretamente a la persona de Elizabeth y de Virginia. Y bueno, ahí os dejamos nuestros datos por si tenéis curiosidad o queréis saber un poco más de este mundo. Le tengo que dejar sin más remedio a David que hable, si no yo seguiría hablando, pero le tengo que dejar, así que os dejo ahí los enlaces para que podáis visitarnos, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos. Bien, en primer lugar agradecer a Raquel la brevedad, porque no se ha ajustado, es que ha ido por debajo del tiempo y después hay alguna preguntita que sí que le vamos a hacer. Y doy paso a David Fernández Atiesa, que bueno, es responsable de la Federación de Deporte Adaptado, entre otras cosas, como ha indicado la compañera, y que cuente todo lo que hacen, que no es poco. Bueno, como veis, vengo representando a 3 entidades, pero no cobro 3 sueldos. No estaría mal. O repartir el trabajo, pero no. Entra todo en el pack. Ahora os lo cuento. Espera, ¿cómo va esto? Bueno, lo de aquí. Ya está. ¿Qué es eso de la inclusión? Es un concepto que yo creo que a veces está mal utilizado. Ahí tenéis las visiones del deporte, las tradicionales dentro del ámbito de la discapacidad intelectual, y ahora ha surgido con fuerza deporte inclusivo. Pero no todo vale, no todo es deporte inclusivo. Muchas veces te encuentras torneo de inclusivo, carrera popular inclusiva. No es inclusiva. O sea, inclusiva no es que tú vayas a una carrera y tengan una carrera específica para personas con discapacidad intelectual, en el que corren chavales con discapacidad de 14 años y señores de 50 y tantos, que no son chicos, son señores. A partir de cierta edad, ya, aunque a mí ya me pone señor ahí, me molesta bastante, pero soy un señor. Cuando tienes cierta edad ya dejas de ser un chico. Eso no es inclusivo. Inclusivo es que si un chaval con discapacidad intelectual tiene 14 años, corra la carrera con la categoría cadete. Y si tiene 55, la veterano B. Yo estoy en la A todavía. Unos antecedentes de cómo surge el deporte en la discapacidad intelectual. Bueno, pues primeramente surge en el movimiento asociativo. Los padres en los años 60 forman asociaciones y luchan porque las personas con discapacidad intelectual puedan hacer deporte. Solo por eso, porque puedan hacer deporte, como el resto del mundo. Con los Juegos de Barcelona 92, muchos de los de arriba seguro que no habían nacido. Fue un hito muy importante porque a nivel de los Juegos Paralímpicos tuvieron muchísima repercusión y a nivel de eso se empezaron a crear estructuras como federaciones deportivas, Special Olympics, que se creó un año antes, pero bueno, ante la inminencia de los Juegos, y federaciones deportivas regionales. En definitiva, damos pasos hacia la especialización deportiva del deporte para personas con discapacidad. ¿Y qué nos encontramos ahora? La pesada losa. Hemos luchado por que las personas con discapacidad intelectual tengan derechos para hacer deporte. Hemos luchado para crear estructuras
de deporte y discapacidades específicas. Y ahora queremos hacer deporte inclusivo. ¿Qué hacemos con todas las estructuras que hemos creado, que son deporte segregado? No deja de ser deporte segregado. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿No lo cargamos? ¿Levantamos esa otra losa? Yo os voy a generar muchas dudas aquí. Yo prefiero luego establecer un debate que yo contar cosas, pero bueno, yo os planteo dudas que tenemos en Castilla y León acerca de este tema. No nos vamos a cargar de golpe y plumazo todas estas estructuras, porque si no, mucha gente con discapacidad se quedaría sin hacer deporte. Pero tenemos que pensar, pues, quiénes pueden hacer deporte realmente inclusivo. Entonces, nos preguntamos varias cosas. ¿Qué quieren las personas con discapacidad intelectual? Lo primero, preguntarles a ellos. Cuando vayas a preguntarles, te vas a encontrar con lo siguiente. No, yo lo que hago siempre. Eso es institucionalización, que se llama. Están tan institucionalizadas. Hemos decidido tanto por ellos que no son capaces de decidir o de crear cosas, o sea, de pedir cosas que realmente les apetezcan. Entonces, para luchar contra eso, mucha oferta, muchas posibilidades, ¿vale? ¿Estamos realmente preparados para la inclusión nosotros como sociedad? De verdad. Os voy a contar una anécdota. Yo tengo un amigo que, por desgracia, desarrolló una discapacidad intelectual por enfermedad mental y yo jugaba a fútbol sala con un grupo, no les conocía previamente, me llamaron y decidí llevar a mi amigo que jugaba a fútbol sala a jugar al grupo. Bueno, pues claro, tiene comportamientos, lógicamente, que no son estándar. Entonces, creó tal rechazo en ciertas personas de ese grupo que, lógicamente, mi amigo y yo dejamos de ir. No estamos preparados. Cuando nosotros vemos ciertas cosas, vemos en un autobús las personas con discapacidad intelectual con sus comportamientos, nos solivianta. Es verdad que también tenemos que educar a las personas con discapacidad intelectual que hay ciertos comportamientos que no pueden hacer. A mí hay una cosa que me molesta mucho, que es que cuando van a los turnos estos inserso de vacaciones, se paran en una gasolinera y allí entra todo el mundo al servicio a mear y allí nadie consume nada. Bueno, pues los sitios y los negocios están montados para que consumas, no para que entres. Bueno, es un pequeño ejemplo. Luego, ¿contamos con los recursos necesarios para hacer deporte inclusivo? Implica mucho coste esto. Implica que si tú vas a un club de natación a que tu deportista haga deporte con ellos, necesita ciertos recursos y sobre todo formación. Y ya no te digo si son personas con otras discapacidades que necesitan materiales. Y luego, ¿todas las personas con discapacidad intelectual van a tener las mismas oportunidades de inclusión? No, en absoluto. Es, como decía Raúl, los que van a tener posibilidades de inclusión es la cumbre de la pirámide. Hay un colectivo de personas con discapacidad intelectual enorme, grandísimo, con muchas necesidades de apoyo, tanto a nivel cognitivo como físico, que esas personas no van a tener oportunidades de inclusión, en absoluto. Bueno, ahí lo dejo, luego lo comentamos. Establecemos nosotros en Castilla y León unas bases. Lo primero, fomentar actitudes y valores sensibles a la diversidad desde pequeños, en el colegio. Es decir, una persona con discapacidad, yo siempre digo lo mismo, a nosotros nos llaman a la federación, yo tengo un hijo que tiene discapacidad, ¿qué tiene que hacer para hacer deporte? No, que lo haga en su colegio, hasta que se pueda, siempre en entornos inclusivos, siempre. Entonces, si tú en tu clase estás acostumbrado a ver personas con discapacidad y compartir tu vida con ellas, cuando seas adulto eso no te va a chocar, porque lo tienes interiorizado. Se dice que hay un 10% de la población que tiene discapacidad en España. Bueno, pues eso no se ve reflejado en el aula, ni aquí, por ejemplo. Planificar pensando en todos. Cuando nosotros planificamos, tenemos que pensar, hacemos una actividad deportiva, tenemos que pensar que cualquier persona con cualquier característica pueda venir, no solo con discapacidad, puede venir alguien de otro país, puede venir alguien con problemas sociales, tenemos que pensar en todos ellos. Tenemos que elegir espacios y materiales adecuados, implicar a la comunidad y fomentar la igualdad de oportunidades. ¿Y qué ventajas tiene? Bueno, pues que ya favorecemos un poco el rol activo de las personas con discapacidad intelectual, eliminamos el sobreproteccionismo, que antes también lo ha comentado Raúl, eso es un lastre para las personas con discapacidad enorme. O sea, no pueden hacer, es que si yo le saco de la institución no va a poder, si esto es muy arriesgado. Nosotros cuando empezamos, luego os contaré el proyecto de montañismo, cuando empezamos a hacer montañismo con personas con discapacidad intelectual, imaginan los padres, decían, ¿pero dónde me los vais a llevar? Y luego hemos subido picos de 4.000 metros. Hay que profesionalizar.
tiene menos coste económico, porque siempre que incluyas en algo que ya está creado, no tiene coste. Y socializa y normaliza. Y ahora os cuento rápidamente el modelo deportivo de Castilla y León y 3 pequeños proyectos de inclusión que tenemos y ya está. En Castilla y León está la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León, que acabamos de cambiar de nombre, buscando un poco un término que agrupe, pero tampoco creemos que sea el adecuado, pero bueno, hemos elegido ese, que es la federación a nivel competitivo, ¿vale? Está Special Olympics Castilla y León, que es como han contado Raquel, aquí en Andalucía, pues en Castilla y León. Y luego está Plena Inclusión Castilla y León, que es la federación que trabaja para las personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos. El área deportiva de Plena Inclusión, Special Olympics Castilla y León y la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León trabajamos conjuntamente porque creemos que el fin es el mismo y que hay cabida para todos, deportistas a nivel competitivo y deportistas más a nivel participación. ¿Y qué pequeños pasos hemos dado? Pues mira, hemos fomentado que haya deportistas que participen en eventos normalizados, como por ejemplo la Liga de Natación de la Federación de Natación de Castilla y León. Pues tenemos un grupo de deportistas que participan en sus ligas. Hay equipos de fútbol sala formados con personas con y sin discapacidad intelectual que ya participan en ligas provinciales, en la de Salamanca, en la de Zamora, etc. También fomentamos que se participe en carreras populares, pero como uno más. ¿De acuerdo? Como federación realizamos ya eventos que son inclusivos, es decir, nuestro campeonato de cross o de campo a través es inclusivo. Permitimos que participe todo tipo de personas y entonces comparten esa carrera con ellos. Ya lo ha comentado también Raquel, los eventos unificados de Special Olympics fomentan que participen personas con y sin discapacidad. Implicamos a otras federaciones deportivas, como os he dicho antes, pues a la de montaña, a la de deportes de invierno, a la de natación, para que nuestros deportistas participen en sus competiciones. Hay deportistas que, en vez de entrenar con el club específico del Club Deportivo Aspona Valladolid, pues entrena con el Club Deportivo Sprint, como por ejemplo Dani de León, que entrena con un club totalmente normalizado. Luego también nosotros fomentamos que se participe a nivel comunitario. Como veis ahí en la foto, es cada vez más común encontrarte a personas con discapacidad yendo a gimnasios, a piscinas, ellos por su cuenta, ¿vale? Este proyecto se llama Tiempos Paralímpicos Castilla y León. Está basado, es parecido a, bueno, no es parecido, lo de ellos es bastante más elaborado. Lo nuestro está basado en el Paralympic School Day. Y nuestra intención, nuestro objetivo con este programa es un poco sensibilizar y hacer visible en el entorno escolar pues lo que es el deporte adaptado. Entonces llevamos desde 2013, hemos estado en 200 colegios de primaria, en 150 de educación secundaria, en 70 específicos y bueno, pues han participado más de 25.000 alumnos y hemos formado a 200 profesores con la intención de darles herramientas para que en sus clases de educación física ellos sean capaces de poder adaptar sus clases a una persona con discapacidad. Y luego el último proyecto que os quería contar es el de senderismo inclusivo, que aquí sabe bastante más Virginia que yo, que es un modelo que estamos ahí trabajando en Castilla y León en base a esas 5 patas que son espacio, material, actividades, formación y divulgación, y que, bueno, como su propio nombre indica, pues consta de que todas las personas puedan disfrutar del senderismo y del montañismo. A través de unas adaptaciones como, por ejemplo, puede ser la lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, pues un poco de la ruta, descripción, cómo va a ser. El uso de la silla Yolet, que es una silla, como veis, para personas con discapacidad física, con una rueda que portan una persona delante y otra detrás. La barra direccional, que es una barra en la que un guía lleva a una persona con ceguera y con resto visual a través de, como veis por ahí, de senderos y de monte. Hemos hecho diversas acciones y sobre todo formación, que yo creo que es una pata bastante importante.
Y también me enorgullece formar parte de un club de montaña que se llama Ojanco, que creamos hace ya 8 años y que lo abrimos a un grupo de compañeros, lo abrimos a todo tipo de personas, participa gente mayor, gente joven, con discapacidad intelectual, con el objetivo de que todo el mundo tenga una cabida para ir a la montaña. Y como veis en la foto, pues hemos hecho actividades potentes como subir el Espigüete y al Turcal, que es un pico de 4.000 metros en Marruecos. Y yo creo que ya está. Muchas gracias por esta atención. Bueno, muchas gracias, David. Igualmente que Raquel, ajustado al tiempo, y así nos permite compartir y preguntar. Y bueno, este es el momento de aquel o aquella que tenga una pregunta o alguna cuestión a los 3 ponentes, pues que la realice o rompo yo el hielo un poco con un par de duditas que tengo. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Me ha gustado mucho lo que has dicho, que hay que tener en cuenta que por mucho que quieras incluir, hay casos que no son inclusivos, ¿no? Pero es que a veces también te encuentras que cuando haces una actividad, aunque no sea inclusivo, tanto los dos aspectos, te encuentras un poco que tú, bueno, como profesional, quieres tener, que tampoco estás en posesión de la verdad, ¿no? Que quieres tener esto para decir, esta actividad no es coherente no va de acuerdo para este tipo de persona, ¿no? ¿Cómo lo gestionas para que no se crea que es una discriminación? Porque creo que hoy en día entramos un poco en el otro lado, que parece que tienes que hacer todo para todos, ¿no? Te encuentras que si tú crees por salud, por movilidad, por mucha serie de causas, si no lo llevas tanto para la familia como muchas veces para las personas que te gestionan, que no están, digamos, tan en contacto el día al día con las personas discapacitadas, es un poco como, no, lo has de llevar sí o sí. Bueno, perdona. ¿Cómo lo gestionas para que no crean que lo estás discriminando? Bueno, yo lo que pienso es que hay que ser conscientes de las limitaciones de cada uno. No podemos partir ni de planteamientos utópicos, como el que todo el mundo puede hacer ciertas cosas, y tampoco de planteamientos limitantes, pero a la persona con discapacidad y a sus familias hay que hacerles ver que están limitados en ciertos aspectos, igual que yo a lo mejor no me puedo subir el Everest y me encantaría, pero a lo mejor mi limitación física no me lo permite, ni mental. Entonces, bueno, yo creo que hay que un poco educar en eso, en el equilibrio entre ser consciente de las limitaciones de cada uno, independientemente de las características que tenga, y animar a que participe. Pero, por ejemplo, en una de las fotos sale un chaval ahí jugando a fútbol sala. Ese chaval tiene discapacidad intelectual. Ese chaval no tiene ningún tipo de limitación para jugar a fútbol sala. Juega, vamos, que nos da 1000 vueltas a la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, bueno, no hay que poner tampoco limitaciones a ciertas características. Hay que, bueno, un poco educar en eso, creo yo. No sé si los demás. ¿Cómo te llamas? Miriam. Mira, yo creo que hay 2 premisas fundamentales en los procesos de inclusión que uno no puede perder nunca de vista. Uno es que no todos los contenidos son igual de inclusivos. Y la otra es que no todas las discapacidades se incluyen igual. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que parece que con el miedo que nos da a no parecer que discriminamos, todo vale. Entonces, bajo esas 2 premisas, tenemos que saber identificar qué tiene sentido, sobre todo sentido común. Porque los que no tenemos discapacidad, por lo menos aparente o diagnosticada, cuando no queremos practicar un deporte porque no nos gusta o no se nos da bien, tenemos opciones a elegir otro. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Si te digo que igual tus características no encajan con esta modalidad o con esta práctica de actividad física, puede ser que esté en esa línea delgada, ¿no?, cruzando la discriminación. Y lo que estoy haciendo es favorecerte que tu participación sea lo más activa posible y lo más adecuada para ti. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con David que es un proceso educacional, ¿no? Mira, otra anécdota. Yo tengo muchas anécdotas para
Cuando inauguramos la Escuela de Special Olympics de Fundación Rafa Nadal de tenis, Fundación Rafa Nadal, bueno, pues nosotros creamos un grupo de alumnos y al par de años vino una madre que su hijo quería hacer tenis. El tenis es un deporte muy técnico, pero muy técnico. O sea, yo lo he intentado y es que no puedo, soy muy zote. Entonces, el chaval no se adaptaba al grupo, o sea, iba a pasar la tarde. Entonces nosotros le dijimos a la madre, mira, o sea, creemos que hay otros deportes para tu hijo. Y la madre se enfadó, es verdad. Es que, ¿y por qué para qué trabajáis? No trabajáis para las personas. Pero ¿por qué vamos a forzar esas cosas? Si es que encima el chaval lo pasaba mal porque veía que no seguía el ritmo de sus compañeros. Hay que ser consciente de esas cosas. Si me y no puede generar frustración eso, porque no todo el mundo valemos para todo. Claro, que es precioso, ¿no? Ha entrado este movimiento de la inclusión, entonces, claro, sobre todo las familias, yo creo, ¿no? Que es normal, ¿no? Claro, me quiero agarrar a eso. Entonces, no sé si no estaba igual hay que explicarlo mejor o hay que, ¿no? Especificarlo más, ¿no? Claro, pero al final, ¿sabes qué pasa? Que rayamos ahí lo que todos queremos ser políticamente correctos, ¿no? Y si ese chico no tuviera discapacidad, no sería tan difícil, porque ya él diría, no me gusta este deporte, no quiero hacerlo, no se me da bien, pero no es el caso, a lo mejor, de la persona con discapacidad intelectual. Normalmente el que Entonces, es un poco más dice... hay que educar a esa familia y decirle, primero, escucha a tu hijo, porque probablemente te esté dando señales de que esto ni le gusta ni quiere hacerlo, porque te las está dando casi con toda seguridad. Y después, si no es el caso, o ellos obvian esas señales, pues le toca al profesional educar también a la familia y decirle, trabajamos para conseguir lo máximo de él. Y lo máximo de él, con esto, no lo estamos consiguiendo. Hay que ampliar la variedad precisamente para eso, para darle posibilidades a todos de hacer muchas cosas y que cada uno encuentre lo suyo. Pero todos, no valemos para todo, como estaba diciendo David. Este chico que contaba el de fútbol, pues probablemente es un crack en el fútbol, pero si hace tenis es malísimo, por decir algo. O nos pasa a cualquiera, Rafa Nadal hay uno. Todos no podemos ser virtuosos de todo. La diferencia con la persona con discapacidad es que a lo mejor no tiene las herramientas para manifestarlo de manera clara. Y el chico o la chica que está en su casa con su papá y su mamá, que no tiene discapacidad, sí la tiene. Pero ahí le toca al profesional, pues, ser rotundo y hacer ese ejercicio de educación a la familia y decirle, no le estás ayudando. Muchas gracias. No, le tienes que dar Virginia. No avanzamos, no. Está encendido que ya se ha bloqueado. Bueno, cierro yo un poco la pregunta porque por alusiones de David, sí, cierro un momentito nada más. Yo también estoy un poco ahí en ese movimiento. Hacemos actividad física en medio natural y da mucho miedo, y es la actividad física que cuesta más trabajo que las familias que tienen algún miembro con algún tipo de discapacidad incluyan a sus miembros en ese tipo de actividad. En el caso de la actividad en medio natural es justo al contrario. Tienes que sugerir que esta actividad es adecuada, que esta actividad es posible y que es factible que la haga. Siempre adaptada, adaptando distancias, adaptando dificultad, adaptando todo tipo de... siendo conscientes de quién viene y quién no puede venir, y si no vienes a esta, vienes a la de la semana que viene. En medio natural nos pasa lo contrario. En tenis, en fútbol, en baloncesto, en natación, atletismo, son deportes más comunes que la gente los tiene en la tele todos los días, entre comillas, o que son más cercanos y como que estamos en la obligación políticamente correcta de incluir. Podemos incluir en la medida de lo posible y en la medida de las capacidades de cada uno, y cada uno se incluirá en sus posibilidades. Igual que le pasa a David, yo los deportes de raqueta, mejor no cojo una raqueta. Pero lo que dice Raquel, no los escuchamos, nos cuesta trabajo escucharlos. El que le guste, el que no le guste. Yo hay deportes que no me gustan, no tengo ninguna discapacidad visible, y no los hago, no los elijo, no me apunto, no tal. Y nadie me dice, oye, ¿por qué no haces tenis? ¿O por qué no haces baloncesto? ¿O por qué no haces...? No, nadie me cuestiona el que yo no lo haga.
Sin embargo, si una persona con discapacidad intelectual, en este caso, no le proponen un deporte y no lo hace, o tal, pues como ya se veta, ¿no? También, una cosilla, también es verdad que las familias han tenido que empoderarse tanto que yo creo que un poco eso les arrastra a estar todo el rato pues solicitando cosas y mi hijo tiene que participar y todo eso. Porque ha sido lo de que contaba de la losa, una losa continua a levantar. Y yo creo que también eso hace. Gracias, Virginia. Bueno, yo me solidarizo con vosotros porque yo manejo mejor en la silla de ruedas con balón en los pies, así que esto al final, cada luego con su tema. Bueno, daros la enhorabuena a los tres, la verdad es que está chulo porque el tema es muy pertinente y porque lo habéis abordado desde distintas perspectivas y la verdad es que me ha gustado, pero cuando hablamos de actividad física, y es curioso, cuando hablamos de inclusión, una de mis líneas que es la de la clasificación, hubo una vez que hablaba que la clasificación se convierte en un elemento de exclusión cuando hablamos de deporte. Entonces, cuando estuvimos haciendo precisamente ese estudio porque claro, cuando llegamos al movimiento federativo, ya no hablo del rendimiento, cómo la clasificación se convierte en un elemento de exclusión porque te dice en qué categoría estás y siquiera si puedes, o eres, el concepto es que manda narices, si eres elegible para ese deporte. Entonces, ¿cómo gestionáis desde el punto de vista, porque claro, la base de la práctica de la actividad física, salud, etcétera, ¿cómo gestionáis con el entorno? Porque claro, Especial Olympic lo bonito que tiene, como digo yo, no es blanco-negro, tiene esa escala de grises que va desde las pruebas adaptadas al deporte unificado, pero luego el movimiento FEDI competitivo es que ahí eres elegible o no elegible. ¿Cómo gestionáis eso con las familias, con el entorno? Nosotros, lo que te comentaba antes, pretendemos educar desde un principio a que entiendan las limitaciones que tiene cada uno y siempre damos cabida a todo el mundo como federación. Como tenemos el modelo agrupado, pues nosotros hacemos deporte participativo Special Olympics y deporte competitivo. Entonces cada persona ya sabe en qué nivel está y no excluimos a nadie. Las familias lo aceptan bien. Yo creo que son conscientes, no tenemos problema. Pero es verdad que lo que decías tú en tu exposición es que la discapacidad intelectual tiene una casuística que es enorme, o sea, enormísima. O sea, hay gente que... ¿cómo lo clasifico? Yo cuando te escuchaba decía, pero ¿cómo van a clasificar? O sea, ¿cómo van a clasificar? ¿Qué van a clasificar? Si es que hay gente de todo tipo y de mucho nivel. Entonces, claro, te ciñes a la competición, que es lo que tiene que hacer a nivel internacional FEDI, competición y punto, y me valen estos y los demás que se apañen. Nosotros en principio damos cabida a todo el mundo y la gente lo entiende. Buenas tardes. Primero, buenos días. Agradecerles la mesa, ha sido una gozada que de diferentes comunidades podamos ver modelos. Decirles también que hay modelos que aquí no están representados y que, bueno, que estaría bien que se conocieran. A Carmen quería comentarles si desde el punto de vista de la discapacidad intelectual tienen materiales de inclusión. O sea, ¿recursos materiales didácticos, dicen? Sí, recursos de inclusión en la discapacidad intelectual, porque bueno, pues vemos muy bien visible la discapacidad física, pero la intelectual no sé si ustedes tienen recursos. Sí. El programa educativo está enfocado para atender, no generalicemos, pero para atender a los tres tipos de discapacidad. Desde una perspectiva de consideraciones para la práctica inclusiva en las sesiones de educación física. Vale. En las sesiones de educación física. El programa está destinado única y exclusivamente para sesiones de educación física. Ahora bien, los contenidos y los tipos de adaptaciones, contenidos son y adaptaciones son. Es decir, la adaptación que yo le hago a una persona con discapacidad intelectual, del tipo que sea, en la sesión de educación física para practicar baloncesto, es la misma que le hago en el baloncesto como actividad extraescolar. Vale. Bueno, aunque está enfocado a programa educativo, sí. Vale. Sí.
Quería agradecer a David pues la posibilidad de decir de esa problemática de todas aquellas discapacidades invisibles, que aquí en este congreso se ha hablado del síndrome de Down, pero hay un montón de discapacidades invisibles, entre ellas los trastornos del espectro autista y todos los trastornos mentales, que las federaciones deportivas, las que estamos a pie de calle, estamos intentando adaptarnos también, estamos en un nuevo modelo de concepto, ¿sí? Porque tenemos que ser capaces de atender toda la diversidad. Y yo me pregunto, está muy bien el deporte, pero ¿por qué no empezamos por lo básico? Por el trabajo de Virginia, por ejemplo, ¿no? Por la educación física inclusiva, por los juegos inclusivos, por las experiencias de estos niños y niñas. Está muy bien Special Olympics, pero bueno, llevamos 30 años con el mismo modelo, no sé si han avanzado mucho, pero es que resulta que la educación física adaptada ha avanzado muchísimo. Creo que ahí tenemos que hacer una gran reflexión sobre la necesidad de implicar además del deporte, que está muy bien, nosotros somos federación deportiva, pero hay áreas mucho más abiertas en la práctica deportiva donde caben todas estas personas. Entonces, bueno, luego hablaremos, pero creo que es importante. Y solo decirles que los colectivos tenemos que ser mucho más solidarios con todas las discapacidades invisibles, que lo que nos viene es muy grave a nivel nacional, es una incidencia muy alta de problemas de trastornos mentales y de autismo, o sea, tenemos que visibilizarlos, menos mal que esta plena inclusión, que nos está ayudando en todas las comunidades, que necesitamos más ética en la gestión de todo y necesitamos más transparencia en los recursos económicos, que son pocos. Si los recursos se van solo a investigación, y me parece muy bien los investigadores, resulta que la base se queda sin recursos. Y eso es lo que nos está pasando. Estamos en un cambio absolutamente de modelo de todo el Estado, de todas las comunidades, con el deporte adaptado. Pero necesitamos buscar un poco más tema ético, tema transparencia, donde se van los recursos y profesionalizar el sector, por supuesto. ¿Vale? Solo quería decirlo eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Pues con la última aportación de la compañera, que bueno, comparto un poco porque estuvimos trabajando el jueves en ese sentido. Y hay algo más allá del deporte de competición, y hay algo más allá del deporte con pruebas y marcas, y ahí es donde está la clave de incluir y hacer un trabajo inclusivo en toda la sociedad. Incluir desde el juego, incluir desde la recreación y desde el ocio, y olvidarnos de las marcas y de la competición. Pero bueno, eso es una forma que tengo yo de trabajar con los colectivos con los que colaboro y con mis alumnos, y supongo que habrá seguramente millones de críticas hacia mi forma de trabajar, pero creo que es una forma de incluir, y ahí lo dejo porque creo que es una línea de debate que podemos trabajar. Un poco eliminar la marca y trabajar desde ahí para la inclusión social real. Y dejo el real entrecomillado porque políticamente correcto estamos hablando de inclusión desde el jueves, pero al final segregamos, ¿no? Bueno, cierro aquí la mesa y ahora damos paso al compañero que queda que va a compartir con nosotros su experiencia, que no es poca. Y ya dejo a la compañera que lo va a presentar. Ay, que no te veía. Muchas gracias a todos los intervinientes.